Gracias, Minerva. Buenos días. ¿Alguien se robó mi Biblia? Por favor, voy a dar un minuto. Cierren los ojos, apaguen las luces. Muchas gracias. Qué amable. Si no es el agua, es la Biblia. No pierdo la cabeza porque la tengo pegada. Gracias a Dios por un domingo más que nos permite poder adorar al Señor. Hoy llegamos al final de esta pequeña serie. Hoy concluimos el tema de las doctrinas de la gracia. Y estos son los temas que hemos visto. Quiero que veas lo que hemos visto hasta el momento con el tema del tulip o las doctrinas de la gracia. Hemos visto la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible, y el día de hoy, mis hermanos, estaremos viendo la perseverancia de los santos. Estaremos viendo esta enseñanza que nos hablará de cómo es que se ve la salvación en aquellos que han sido elegidos por el Señor. Ahora, tomando en cuenta que probablemente varios de ustedes no estuvieron en los 4 sermones, y tomando en cuenta también que quizá hoy nos estén acompañando 1, 2 o 3 personas nuevas, déjame dar un breve resumen, menos de tal vez 5 o 6 minutos, de lo que hemos visto hasta ahora. El primer tema de la depravación total nos dice que no hay ningún ser humano después de Génesis capítulo 3, que pueda tener una perfecta comunión con el Señor, ¿cierto? Debido al pecado que cayó, que vino en el ser humano, ninguna persona es buena. No hay personas buenas con pequeñas manchas de maldad, lo hemos dicho en varias ocasiones, sino personas malas inclinadas constantemente a pecar. Vimos en la depravación total que el ser humano ha perdido el libre albedrío, ha perdido la libertad de buscar al Señor. Hace unas semanas también vimos sobre el tema de la elección incondicional. Y vimos que debido a que nadie puede buscar a Dios en sus propias fuerzas, entonces es Dios quien tiene que venir a nosotros. Porque nosotros no podemos ir a Dios. Y Dios, dice la palabra, Efesios capítulo 1, que es el que elige antes de la fundación del mundo. Esto es muy interesante porque para aquellos que nos visitan por primera vez y tal vez están conociendo del cristianismo, el escuchar cosas como estas pueden ser como raras, como tal vez no bíblicas, pero queridos amigos, hermanos, esto es completamente bíblico. Dios elige antes de la fundación del mundo, y esto es lo que conocemos como elección incondicional. El tercer tema que vimos es el tema de la expiación limitada. ¿Qué significa la expiación limitada? Que Dios, en su soberana voluntad, decide otorgarle su salvación a su pueblo. Enviar a su Hijo Jesucristo a morir solo por sus ovejas, aquellos que habían sido predestinados antes de la fundación del mundo. Dijimos con esto que Dios no condena egoístamente a los que no salva. Ellos ya estaban condenados porque habían decidido pecar en contra de Dios. Y al final de esta enseñanza dijimos que la salvación es del Señor y el Señor obra como quiere. Nadie puede ni debería, de acuerdo a Romanos capítulo 9, llamar injusto a Dios solo por no entender estos temas. Hace 8 días hablamos de la gracia irresistible. ¿Qué significa esto? Que hay un momento específico en la vida de cada persona, específicamente del pueblo de Dios, en donde el Señor los llama a Él. El Señor regenera a su pueblo, justifica a su pueblo, lo santifica y derrumba esa pared de oposición que el ser humano había creado en su corazón. Dijimos hace 8 días que cuando hablamos del tema de gracia irresistible, no estamos diciendo que no hay nadie que pueda resistirse a Dios. Al contrario, estamos diciendo que todo ser humano se resiste a Dios todo el tiempo. Pero el poder de Dios es capaz de derribar esa desobediencia. La gracia irresistible les llega a las personas de diferente manera y en diferente circunstancia. Así que, habiendo dicho eso, mis hermanos, quiero pedirte que inclinemos nuestro rostro, que
oremos pidiendo sabiduría al Señor. Padre, gracias en esta mañana por tus misericordias, porque tú permites que podamos reunirnos hoy aquí, Señor, y que tu palabra sea expuesta. Padre, yo te ruego por mí y por mis palabras. Te ruego por mi corazón y te ruego también, Señor, por mis hermanos. Danos entendimiento de tu evangelio. Danos claridad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. He titulado este sermón, como lo hemos hecho en los 4 domingos anteriores, como la perseverancia de los santos. Y quiero que veas esta breve definición que precisamente aparece en este libro de los 5 puntos de John Piper, que dice lo siguiente: todos los que son justificados ganarán la batalla de la fe. Perseverarán en la fe y en última instancia no se rendirán al enemigo de sus almas. Esto debería de darte alegría. Esto es lo que significa la perseverancia. Todos los que son justificados, los que han sido llamados, ganarán la batalla de la fe, perseverarán en la fe y en última instancia no se rendirán al enemigo de sus almas. Mis hermanos, el tema de la perseverancia de los santos es hermoso porque nos muestra que aquellos que han sido predestinados, llamados, justificados por Cristo, perseverarán no para obtener su salvación, pues esta ya ha sido dada a través de la obra de Cristo, sino como una muestra de que han obtenido esa salvación. Y quiero que vayas conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25 será uno de varios pasajes que vamos a estar ocupando que nos hablen de este tema de la perseverancia de los santos. De hecho, si en la mayoría de Biblias, en este pequeño subtítulo que sabemos que no es inspirado, pero que a veces nos ayuda, dice exhortación a la perseverancia. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 19. Entonces, dice el autor de Hebreos, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escucha lo que dice ahora el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme, recuerda esta palabra, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Sin duda, este texto nos habla mucho sobre el tema de la perseverancia. ¿Cómo es que un cristiano que ha sido salvado, que ha creído en el evangelio, que ha entendido, si bien no la totalidad de la Biblia, nunca creo en esta vida, pero sí que está comprendiendo y está caminando en fe, va a mostrar frutos? Aquel creyente que ha nacido de nuevo no se queda inmóvil, no vive en una vida de pasividad. Ese creyente, que valga la redundancia, ha creído en el evangelio, actúa conforme a lo que ha creído. Muchos hemos escuchado, mis hermanos, de la idea de salvo, siempre salvo, ¿cierto? Y es más, ¿alguno de ustedes nunca ha escuchado este término? Salvo, siempre salvo. ¿Puedes levantar tu mano si nunca lo has escuchado? No, muchas gracias, son pocos, fíjense. Y por estos pocos, la idea de salvo, siempre salvo, incluso yo diría, bien entendida, es bíblica. ¿Por qué? Porque salvo, siempre salvo significa que aquel que ha obtenido su salvación nunca la perderá. Porque la salvación no es de él, es del Señor. Pero hay
iglesias, incluso yo no las llamaría herejes, pero sí iglesias que tienen tal vez un mal entendimiento del evangelio, que atacan a los calvinistas diciéndoles salvo, siempre salvo, porque dicen que aquellos que creen en esta verdad, que ya dijimos que es bíblica, también creen que puedes hacer lo que se te pegue la gana. Porque como ya eres salvo y siempre serás salvo, tu manera de vivir no importa. Puedes actuar como quieras, puedes vivir como quieras. Al fin y al cabo, la salvación no se pierde. Mis hermanos, y esto es un error teológico que muchos hermanos creyentes han malinterpretado. Porque no es así. Y de hecho, el TULIP, la última idea de la perseverancia de los santos, nos va a enseñar esto. Que aquellos que son salvos no permanecen pasivos, sino activos. Luchan, viven de acuerdo a su fe. Entendido de una manera correcta, un creyente siempre será salvo, es cierto. Pero el problema es que muchas personas usan esta frase para decir que aquellas personas que no perderán su salvación pueden vivir de acuerdo a su pensamiento. Y si, querido hermano, amigo, si alguna vez tú has pensado de este modo, déjame decirte que estás muy equivocado. Y que probablemente tendrías que revisar tu cristianismo para ver si realmente has creído en él. Porque es verdad que Dios a quien quiere elige, pero también es verdad que Dios mismo da una nueva naturaleza a quien elige. Es decir, una persona que vivía en pecado no puede continuar practicando el pecado de acuerdo a la palabra de Dios. La perseverancia, mis hermanos, debe de verse visible en la vida de los creyentes. Y esto, fíjate, presta atención porque esto no es algo místico, no es algo solo espiritual, debe notarse en las actitudes, en la forma en cómo hablamos, en la forma en cómo actuamos. Te digo algo, aún en la forma en cómo vestimos. Y no estoy usando el pretexto solo para decir que traigo saco. No se acostumbren, por favor. Mis hermanos, varios de ustedes son enojones. Pero el Espíritu Santo, para aquellos que son creyentes, tiene que ir menguando esto. Varios luchan o luchaban con el chisme. Ese pecado tiene que ir disminuyendo. Algunos robaban, defraudaban, mentían. La perseverancia nos dice, aquellos que hacen esto, ya no lo hagan más. La perseverancia nos ayuda a ver que si verdaderamente Dios nos ha salvado, esa salvación se verá de manera palpable en tu vida. Recuerda esto, no es algo místico. Es algo tangible, es algo que se ve. Muchas veces esto es un error que como cristianos dentro de una iglesia o dentro de una comunidad cometemos, que también a veces queremos ver a otros creciendo a la par con nosotros y al mismo nivel. Y muchas veces esto no es así. Algunos van a ir creciendo de una forma distinta. Y la perseverancia de los santos nos enseña esto precisamente, que debemos perseverar en la fe, aunque tal vez no se vea de la misma manera con tu vecino. Pero antes de pasar, porque esta es solo la introducción, al primer punto, mis hermanos, si Dios verdaderamente se ha convertido en nuestro Señor, entonces deberíamos de vivir para Él. Tú y yo le damos el tiempo necesario a lo que amamos, ¿verdad? A lo que realmente nos importa, en eso invertimos tiempo. No invertimos tiempo en lo que no nos importa, en lo que estamos interesados. Músicos, artistas, profesionistas, en lo que nos apasiona, en eso invertimos tiempo. Esto debe verse evidente también en el Señor. Así que quiero hablarte en esta mañana de 4 ideas que precisamente nos hablarán de esta perseverancia. Las vas a poder ver en tu pantalla, o la primera idea de estas 4 tiene que ver con la perseverancia. Número 1, es un don de Dios. Número 2, la perseverancia requiere esfuerzo. Número 3, la perseverancia trae sufrimiento y dolor. Y número 4, la perseverancia es posible solo por la obra de Cristo.
Esto es lo que estaremos viendo en estos minutos que tenemos. Así que ve conmigo a la primera idea. La perseverancia es un don de Dios. Hemos estado viendo a través del tulip, mis hermanos, que la salvación es del Señor. Nosotros somos incapaces de buscar al Señor por nuestras propias fuerzas y necesitábamos que Él viniera a nosotros. Dios nos salva. Pero quiero que tú y yo podamos ver con este tema de la perseverancia que Dios no solo nos salva y nos deja a nuestra suerte. Dios no solamente nos salva, Jesucristo no vino y dijo, bueno, ahí se ven, rásquense como puedan y a ver quién llega al final. No. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo específicamente en Juan capítulo 14, 16? Oigan, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy va a venir el Consolador y el Consolador los ayudará. Y esto es precisamente lo que quiero que veamos el día de hoy. Ve conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 6, va a aparecer en tu pantalla, que dice lo siguiente. El apóstol Pablo diciendo a la iglesia, estoy convencido precisamente de esto. Notemos las palabras que Pablo está diciendo. Pablo no dice, yo supongo, yo creo, espero. No, Pablo dice, yo estoy convencido. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes, ¿qué? La buena obra, ¿qué? ¿Cuál es esa buena obra? La obra de salvación. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Mis hermanos, de acuerdo al apóstol Pablo, Dios es quien comienza el proceso de salvación en la vida de las personas. Pero al mismo tiempo, Él es quien concluye esa salvación. No solamente lo dice en Filipenses capítulo 1, más adelante Filipenses capítulo 2, 12, 13, dice, así que amados, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Este es un pasaje bastante controversial y mucha gente se queda hasta ahí. Mira, aquí dice que la salvación nos corresponde porque nosotros tenemos que cuidar de ella con temor y temblor y si no la perdemos. Pero a veces se nos olvida leer literalmente las palabras que siguen. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Es decir, si unimos estos dos versículos, oye, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Sí, ten temor. Trabaja en tu salvación, esfuérzate. Vamos a ver eso en el segundo punto. Pero recuerda algo. Es Dios quien produce en ti, en tu corazón, el querer esforzarte como el hacer esforzarte. Qué interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo no está quitando responsabilidad al hombre, al ser humano. Pero el apóstol Pablo está dejando algo en claro. La salvación la comienza el Señor y la termina el Señor. A pesar de que muchas personas piensen que este pasaje dice, busquen su salvación, preocúpense, si ustedes no se ocupan de ella, ustedes la van a perder. No, el pasaje está diciendo, sí, teman, porque lo que ustedes tienen no es cualquier cosa, es lo más valioso que ustedes pueden recibir. Mis hermanos, de verdad, la salvación es lo más valioso que nosotros podemos recibir en este mundo, porque costó la vida de Cristo. Pero Dios nos ha dado una nueva naturaleza y en esa nueva naturaleza el Señor quiere que nosotros le busquemos. Ahora, ve conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 22. Estoy mostrándote varios versículos que tienen que ver con esto porque quiero llegar a un punto. ¿Qué pasa con pasajes como Mateo 10, 22? Y serán odiados, dice Jesús, de todos por causa de mi nombre. Esta es una verdad que nosotros encontramos en las Escrituras. Pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Qué interesante. Parece que ya nos pusimos una traba aquí mismo. Este pasaje está diciendo entonces que la salvación está en nuestras manos y podemos perseverar. Si no perseveramos, la perdemos. Este pasaje está diciendo que vamos a tener que correr hacia un lugar y quien llegue, llegó, y quien se quedó a la mitad, no. No, mis hermanos. La mayoría de iglesias no reformadas lamentablemente piensan de esta manera. Piensan algo como esto. Tú puedes ser una persona fiel
amar al Señor, congregarse, amar a tu esposa, amar a tus hijos, verdaderamente tener un corazón transformado. Pero si pecas y te atropella un carro, fuiste. Ya. Ni modo. Perdiste tu salvación. O sea, tú puedes ser fiel, amar al Señor, amar a tu esposa, pero si en algún momento antes de salir de casa tú tuviste una discusión con tu esposa y claro, pecaste, te vas al infierno. Porque perdiste la salvación, mis hermanos. Eso bíblicamente no es correcto. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Y tengo dos puntos o dos cosas que quisiera que consideráramos con esto. Número uno, tú y yo no somos capaces de ser fieles totalmente. Nadie aquí es capaz de serlo. Hace poco vi un video de alguien que decía, que de hecho cree en esto y decía algo como esto: los cristianos ya no vivimos en el pecado. Yo estoy de acuerdo con él en eso. Por favor, no te vayas con una idea equivocada. Los cristianos, de acuerdo a Juan, no practicamos el pecado. Pero él dice, nosotros fallamos, pero ya no pecamos. Lo voy a volver a repetir. Él dice, es un pastor, dice, nosotros fallamos, pero ya no pecamos. Fallar es pecar. Errar es pecar. De hecho, la definición misma de pecado es errar en el blanco. Así que nadie, mis hermanos, ninguno de nosotros puede ser totalmente y perfectamente capaz de ser fiel a Dios hasta el día de Jesucristo. Número dos, te preguntaría, ¿cuántos pecados entonces necesitamos para perder la salvación? ¿Cuántas veces has perdido la salvación en esta semana? ¿Por qué te ríes? Porque seguramente tu respuesta es muchas. 10, 20, 30, no sé. Mis hermanos, es verdad que debemos perseverar, esforzarnos, pero más allá de ver la perseverancia como un requisito para ser salvos, que eso, mis hermanos, genera carga, un peso que no podemos soportar. No estamos capacitados para soportar el peso de la salvación. No sé si a ti te pasaba, pero en mi contexto y en mi trasfondo, la gente pensaba de este modo: si tú pecas, pierdes la salvación y Dios te borra de su libro de la vida. Y tienes que echarle ganas entonces para que Dios te vuelva a anotar. Pero ya pecaste otra vez, entonces te vuelvo a borrar. Ya me imagino la obra el Señor ya va hasta acá con el borrador. Yo me imagino así, mis hermanos. Pero la perseverancia no es un método para ganar la salvación. No es un método. Es la forma en cómo nosotros vemos que una persona ha sido salva. Te digo algo, Dios no está preocupado o en la incógnita de quién será salvo y quién no. Yo nunca he ido a una carrera de caballos y tengo ganas de ir. Me gustaría mucho como esa adrenalina de los caballos. Y si tú has ido a alguna o las has visto en televisión, seguramente has visto que en la carrera de caballos se apuesta, ¿no? Hay como esta adrenalina, no solamente de los caballos, sino si tú apuestas no lo hagan, no estoy diciendo que lo hagan, pero esto es lo que normalmente se hace. Si apuestas $1,000, pues hay adrenalina. Pero hay personas que, mis hermanos, apuestan su vida ahí. Apuestan sus casas, apuestan todo lo que tienen y obviamente el corazón está como aceleradísimo por querer que su caballo gane. Ahora, si tú y yo estuviéramos en una carrera con un caballo al que le apostáramos, imagínate que apostamos una cantidad considerable, estaríamos en ese sentido de, por favor, que gane, que el caballo que se ve más rápido se tropiece, se quiebre una pata, que el jinete, no sé, que pase algo, pero que nuestro caballo gane. Conforme pasan las vueltas, estamos cruzando los dedos, pidiendo que nuestro caballo gane, que se esfuerce, que persevere hasta el final. Y te cuento algo. Muchas veces pensamos esto mismo de Dios con nosotros. Muchas veces tú y yo pensamos que estamos en la carrera de la vida y Dios mirándonos desde el estrado o los palcos, de dedos cruzados. Por favor, que Eli le eche ganas, que no se vaya a tropezar, que quiero que llegue al final. Un Dios que no sabe si llegaremos o no y que dice, pues eso depende de ti. No, mis hermanos,
Eso es una idea equivocada. Dios no está de dedos cruzados pensando si vas a llegar o no. Dios ya lo sabe. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto. El que comenzó la buena obra en ustedes no se va a quedar a la mitad, no se va a quedar dormido, no, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La perfeccionará, llegará a la meta. Mira lo que dice Judas capítulo 1, versículo 24. Aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. Esto no está diciendo Judas que las personas no van a pecar o que no van a tropezar e incluso tener errores. No, esta caída es precisamente el entendimiento de no se van a perder. Aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Quién te guarda a ti? ¿Tú? ¿Tu echaleganismo? ¿Tú puedes? ¿O Cristo? Si tú has sido lavado por la sangre de Jesús, mis hermanos, la buena noticia es que tu échale ganas no va a ser útil. No te va a dar para ser salvo. Tú eres salvo y Cristo te guarda en sus manos. Dios es quien lo hace. El Señor nos hace perseverar hasta el final para llevarnos a Él. Mis hermanos, tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de personas que pecaron en la iglesia, pecaron en la Biblia, en la historia, pero esas personas no quedaron ahí. El Señor los levantó y el Señor los guió. Lucas capítulo 22, versículo 31, tenemos un claro ejemplo de eso. El apóstol Pablo, no el apóstol Pablo, Jesús, en Lucas 22, 31 dice lo siguiente: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Mis hermanos, ¿Pedro pecó? Sí, claro que sí. Pero vemos un perdón y una restauración de parte de Dios, que es Dios mismo quien lo sustentó. Mira lo que Jesús está diciendo en estos versículos. Jesús está diciendo: yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Ahora, pregúntate esto: ¿la fe de Pedro falló, sí o no? Dilo en voz alta, por favor. Sí, ok. Entonces tenemos aquí una situación. ¿Jesús se equivocó o Jesús está hablando de alguna otra cosa? La respuesta es que Jesús no se equivocó. Jesús nunca se equivoca, es perfecto. Entonces Jesús está hablando de otra fe o algo que va a suceder en el momento de Pedro. Es decir, Pedro pecó, su fe falló, pero esa misma fe fue restaurada para que la fe salvífica no fallara. Es decir, mis hermanos, a pesar de que Pedro falló gravemente en negar al Señor y en huir y abandonarlo, el Señor lo atrajo una vez más a Él y lo restauró para que Él, dice, ahora que ha regresado, fortalezca a sus hermanos. Mis hermanos, quiero terminar este punto con esto. Recuerda, por favor, la salvación depende de Dios y la perseverancia es un don de Dios. Pero al mismo tiempo, sin contradecirnos, y ahorita lo vamos a ver en el punto número 2, precisamente la perseverancia requiere esfuerzo. Gloria a Dios, ya soy salvo, ya no tengo nada que hacer, Dios hace todo, me cruzo de brazos, ya no tengo nada más que hacer, no tengo que predicar, no tengo que santificar. Menos ir a la iglesia. Está lleno de mentirosos, hipócritas, chismosos. Cristo me salvó, soy feliz. Mis hermanos, si tú alguna vez has pensado de este modo respecto a la salvación del cristianismo, déjame decirte que hay un problema en tu entendimiento del evangelio y en tu corazón. Hay un problema grave
Y tú tal vez has creado tu propio evangelio en creer que como Cristo ya te salvó, no hay nada que hacer. Ve conmigo al pasaje que leímos al principio, Hebreos capítulo 10. Ahora desde el versículo 22. Y nota algo conmigo. Presta atención a todas las veces en las que el autor de Hebreos llama a una acción práctica, a hacer algo. Versículo 22. Acerquémonos. No dice, espera que Dios te acerque. No, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Aquí ya llevamos 3 cosas que el autor está diciendo, tienes que hacer. Número 4, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. 5, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. De acuerdo a Hebreos capítulo 10, ¿cómo se ve la perseverancia en la vida de los creyentes? Acercándose a Dios, buscando tener un corazón purificado. ¿Cómo podemos purificar nuestro corazón? ¿Qué es lo que dice la palabra Salmos? ¿Cómo purificará el hombre su camino? ¿Cómo es que el hombre puede purificar su corazón? A través de la palabra. Nuestros cuerpos lavados, manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Te das cuenta cómo estas cosas el Señor mismo está diciendo que son nuestra responsabilidad? Y no estoy contradiciéndome, mis hermanos. El Espíritu Santo nos da la capacidad para que nosotros nos esforcemos. ¿Cómo se ve esta perseverancia en la iglesia local? Número 1, considerando cómo estimularnos unos a otros. Iglesia, ¿estás buscando esto dentro de tu iglesia? O a pesar de tener años en Doxa, solo eres una visita que busca ser servido por los demás. ¿Estás buscando estimular a otros hermanos en la fe? ¿O con todo el amor del mundo, pero déjame decirte esto, o estás calentando solamente una silla por 1.5 horas? Número 2, no dejando de congregarnos. Mis hermanos, ¿eres un miembro constante? ¿Eres alguien que busca y que anhela que el día del Señor venga para congregarnos y adorar al Señor juntos? ¿O vienes cuando te da tiempo? Cuando hay día de comida, cuando hay aniversario, cuando no tienes nada que hacer. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué realmente es lo importante para ti? Número 3, exhortándonos unos a otros. A mí me encantan estos versículos porque gracias a Dios, Hebreos no dice, pastor, tu trabajo es solamente el tuyo. No. Está hablándole a una iglesia, al cuerpo. Y al cuerpo, el autor de Hebreos dice, iglesia, tu trabajo es exhortar unos a otros. Mis hermanos, ¿eres alguien que busca realmente el crecimiento y la madurez de tus hermanos? ¿O no te importa lo que estén haciendo y viviendo? Esto es algo bastante común en la iglesia, mis hermanos. Alguien que ve a otro hermano pecando, ¿y qué es lo primero que hacen? Le hablan al pastor. Pastor, quiero contarte algo que vi, que oí, para que lo regañe, para que lo exhorte, porque usted tiene autoridad. ¿Y la tuya? ¿Y el Espíritu Santo que mora en ti? ¿Y la presencia de Dios que te permite perseverar en la fe y que te da autoridad sobre tus hermanos? Como Hebreos 10 lo dice, exhortándose unos a otros. Mis hermanos, yo no tengo más Espíritu Santo que ustedes. Es el mismo. Tenemos el mismo valor delante de Dios, claro. Dentro de una iglesia local hay autoridades que el Señor ha establecido. Pero eso no significa que la presencia, yo no estoy un escalón más arriba que ustedes. Y mi exhortación a un hermano en la fe va a ser la misma que la que ustedes deberían de estarle haciendo. Esto es una responsabilidad en comunidad.
Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos preserva en la fe, pero no para ser cristianos a medias, no para vivir vidas aisladas de una comunidad, no para creer que podemos seguir siendo los mismos de hace años. Mis hermanos, lo podemos esperar de hermanos nuevos en la fe, pero no para ti. No para ti que tienes 5, 10, 20 años en el cristianismo. En el amor del Señor te digo, mis hermanos, deja la inmadurez. Deja de comportarte como un niño que necesita tomar leche espiritual. Tienes que comportarte y comenzar a comportarte como un hermano maduro en el Señor. Porque si Dios realmente ha transformado tu vida, tienes que estar dando frutos de eso. No vivas estancado, no vivas como un creyente de meses. No creas que no importa conocer más al Señor. Porque si realmente amas al Señor, el Señor debe estar presente en tu vida. No esperes a que el Señor te mueva como un títere para actuar. ¿Sabes? Hace ya varios años yo estaba teniendo una consejería prematrimonial y el matrimonio estaba bastante fracturado, bastante mal. Y en una de esas consejerías, uno de los cónyuges dijo lo siguiente, y Dios sabe que yo no miento, que no miento, mis hermanos, pero este cónyuge dijo: ustedes dicen que Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y yo no he sentido de parte de Dios perdonar a mi cónyuge. Tal vez tengo que esperar a que Dios me lo haga sentir. Mis hermanos, tergiversar las escrituras es diabólico. Eso fue lo que hizo Satanás en Lucas capítulo 4 cuando tentó a Jesús. Si bien podemos afirmar que Dios nos da la capacidad y es un don de Dios la perseverancia, no debemos pecar diciendo que si no sentimos hacerlo, entonces no lo hago. No siento venir a la iglesia. Probablemente Dios no quiere que vaya. No, mis hermanos. Si esa es tu forma de pensar o has pensado alguna vez de este modo, por favor, no lo hagas más. Mis hermanos, literalmente hay decenas de versículos en la Escritura que nos llaman a vivir una vida de acuerdo al Evangelio. Es decir, ¿crees? Ahora practícalo. No solo la ortopraxis, no solo la ortodoxa, sino la ortopraxis. No solamente el decir creo en algo, sino practicar lo que creo. Quiero darte algunos ejemplos y quiero que los veas en pantalla. Marcos capítulo 8, versículo 34. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús jamás dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, solo haga una oración de fe y ya no tiene nada más que hacer. No. Cosas prácticas. Niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Mis hermanos, esto tiene que ver con llamado a la acción, con perseverar en la fe. Número 2, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Estén firmes, constantes y abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Lo ves? Llamado a la acción. Estén firmes, sean constantes, abunden siempre en la obra del Señor. Mis hermanos, todo eso es perseverancia. Un pasaje que tú y yo conocemos, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia. ¿Entiendes la gracia? ¿Crees en la gracia? Esfuérzate, fortalécete, acción. Perseverancia. Y el último versículo, 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Dios no está diciendo: deja que el Señor pelee la buena batalla, no te preocupes por nada. No. Pelea. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Mis hermanos, Dios nos persevera hasta el final. Pero nosotros como creyentes tenemos que esforzarnos en la gracia.
Y como tercer lugar, y no considero menos importante, no solamente debemos entender que la perseverancia es un don de Dios, no solamente debemos entender que la perseverancia requiere esfuerzo, también debemos recordar que la perseverancia trae sufrimiento y dolor. Muy a propósito, decidí dejar la definición de perseverancia para este tercer punto, y quiero que veas lo que significa la palabra perseverar, porque hemos hablado mucho de esta palabra. Perseverancia es la capacidad de mantener el esfuerzo y la determinación para alcanzar un objetivo o superar un desafío a pesar de las dificultades, obstáculos o fracasos que puedan surgir. Es decir, la perseverancia y el sufrimiento van ligados. A los que les guste hacer ejercicio, saben que no es fácil. A los que han intentado hacer dietas o han hecho dietas, saben que no es fácil. Porque esa coquita, porque esa dona, porque esa torta cubana te está llamando. Pero tú tienes delante de ti un plato de ensalada que lo ves y dices, Señor, permíteme perseverar en esto también. Aquellos que han buscado abstenerse de ciertas cosas por un bien mayor, saben que no es fácil. ¿Qué es más fácil, estar 2 horas en el gimnasio o estar 2 horas viendo la televisión acostado con unas papitas y una coca de 3 litros? Cuando hablamos de perseverancia, mis hermanos, al mismo tiempo estamos diciendo desde ya que no va a ser fácil, que va a ser doloroso, que va a ser difícil. Por esa razón, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 7, el apóstol Pablo, siendo consciente precisamente de esto, le dice a Timoteo, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Los soldados tienen que pararse temprano, tienen que hacer ejercicio, ¿cierto? Tienen que salir a trabajar a lugares lejanos a su familia, sacrificio, sufrimiento, dolor. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Un atleta, para llegar a la meta y para ganar un objetivo, un premio, mis hermanos, no puede estar sentado. No puede darse el lujo de decir entreno 1 mes y 5 meses, no. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Un labrador, mis hermanos, no se va a parar a las 10 de la mañana cuando el sol está pegando. Un labrador que sabe su trabajo se va a parar desde la madrugada a comenzar a arar el campo, a comenzar a preparar la tierra, a regar semilla y a regar esa semilla. Y nada de eso es fácil. Requiere esfuerzo. Y Pablo lo está diciendo. Mis hermanos, la vida no es fácil. Y menos para nosotros los creyentes. ¿Sabías que la palabra dice que tú y yo somos peregrinos de este mundo? Estamos de paso, eso es lo que dice la palabra del Señor. Así como el pueblo de Israel estaba de paso en el desierto en Egipto, que ese paso duró 40 años, nosotros también estamos de paso en este desierto. Pero si a eso le agregamos a que tú y yo todos los días encontramos luchas de 3 enemigos, principalmente, que encontramos en las Escrituras, y de los cuales quiero hablarte brevemente. Número 1, Satanás. ¿Sabías que el mundo espiritual es real, cierto? Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente. Satanás es el padre de la mentira, es el tentador, dice Mateo capítulo 4, versículo 3. Así como a Jesús lo tentó en el desierto, mis hermanos, Satanás busca tentarte a ti y a mí todos los días. Ese es su trabajo, ese es su chamba. Querer hacernos caer. Satanás anda como león rugiente. Por favor, nunca ignores este tema espiritual. Nunca ignores que Satanás anda detrás de ti queriendo hacerte pecar. Pero no solamente Satanás. También la Escritura nos dice que el mundo, nuestra sociedad caída, en contra de los mandamientos de Dios. Desde Génesis capítulo 3, mis hermanos, el mundo está en contra de todo lo que tenga que ver con Dios.
A mí me gusta mucho esta frase de Charles Spurgeon que dice, o que dijo alguna vez: tú y yo no somos el caramelo de la tierra, somos la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. A veces se nos olvida esto. Queremos ser políticamente correcto. Queremos no ofender a las personas porque nos puedan dejar de hablar. Cuando la iglesia primitiva literalmente estaba luchando por sus vidas. No somos el caramelo de la tierra. No le vamos a agradar a todas las personas. Va a haber gente que nos va a odiar. Va a haber gente que va a ver lo que nosotros creemos y que va a decir: tú eres un retrógrada. ¿Acaso no estudiaste? ¿Acaso no sabes? Tú y yo somos la sal de la tierra, mis hermanos. La perseverancia será difícil en medio de un mundo corrompido que día a día busca ofender a Dios. Por esa razón Jesús en Juan capítulo 17, versículo 14 dice: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. Porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por favor, grabémonos eso en el corazón. Tú no eres de este mundo. No ames este mundo. No ames las pasiones y las riquezas que este mundo pueda darte. No vivas para este mundo. No somos. Y jamás vamos a embonar de manera perfecta. Y no estoy haciendo un llamado a hacer una secta y a una comuna y a irnos. No, no, no. Porque Jesús nunca lo hizo. Estoy haciendo un llamado a que en medio de un mundo corrompido, un mundo que busca ofender a Dios, tú y yo podamos ser esta luz, mis hermanos. Que podamos ser esta parte que se opone al pecado. Pero no solamente tenemos a Satanás y al mundo, también tenemos una lucha constante con nuestra carne. La lucha que tenemos con nosotros todos los días. El viejo hombre que habita en nosotros. No sé si sabías esto, pero Satanás no es omnipresente. Satanás no está detrás de ti todo el tiempo y detrás del vecino. No, no, no. Satanás solo puede estar en un solo lugar. Y es verdad que bíblicamente podríamos pensar que Satanás tiene miles, cientos de miles o millones de demonios, pero Satanás no es omnipresente. Pero lamentablemente tu carne siempre va contigo. Esto es lo que Pablo le dice a la iglesia de Gálatas en Gálatas 5. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Quiénes tienen deseos pecaminosos en este mundo? Todos. Esta es una lucha constante. Pero si el Espíritu de Dios está en ti, mis hermanos, tú puedes ganar estas batallas, porque el Espíritu es el que hace perseverar tu vida. Mis hermanos, quiero animarte a que podamos perseverar en la fe. Esta perseverancia no va a ser fácil, va a ser dolorosa. Piensa en esto, la iglesia es el lugar que Dios ha diseñado para perseverar en la fe. No estoy diciendo que es el único lugar, sino que es el cuerpo de Cristo. Pero no sé si te ha pasado, y si tienes poco tiempo aquí en Doxa, seguramente no, pero si tienes más de un año, te ha pasado. Al mismo tiempo de que es el lugar en donde tú y yo perseveramos en la fe, también al mismo tiempo la iglesia, al estar llena de pecadores, es el lugar en donde vamos a tener roces, en donde va a haber sufrimiento, en donde alguien va a hablar mal de ti, en donde serás juzgado probablemente injustamente, en donde vas a derramar lágrimas por otros. Y aún así, es el lugar que Dios diseñó para que podamos crecer juntos. Tu santidad y la mía no va a ser fácil, va a ser dolorosa, va a requerir que muramos a nosotros mismos. Mis hermanos, literalmente va a requerir lágrimas, a mordernos la lengua si somos chismosos, a cerrar la boca cuando no tenemos que decir nada,
a procurar no lastimar a aquellos que dice la Escritura que miremos como superiores. Nuestra perseverancia será dolorosa. Eso es una realidad. Pero quiero que recuerdes esto y con este último punto terminaré. La perseverancia solo es posible por la obra de Cristo. La perseverancia solo es posible por la obra de Cristo. Quiero leer un pasaje que hemos leído en estos temas que hemos estado hablando y es Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Escucha esto. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Si tú y yo podemos permanecer, es porque Cristo nos tiene de su mano. Por eso permanecemos. Él es la fuente de nuestra perseverancia. Por Él podemos buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por Él podemos ser fieles. Por Él podemos amar a los demás. Por Él podemos dar frutos porque Él es la vida. Y si nosotros estamos unidos a Él, nosotros podemos dar frutos. Si tú y yo podemos levantarnos todos los días y buscar al Señor tal como lo vemos en las Escrituras, es porque Cristo nos tiene de su mano. Es porque el Señor no nos ha soltado. Mis hermanos, muchas veces tú y yo andamos en este desierto, en un camino lleno de espinas, piedras. Muchas veces ha habido caídas. Incluso varias veces, tal vez algunos de ustedes han sentido que no tiene caso continuar. No tiene caso levantarse. Probablemente en algún momento de tu vida has sentido que ya no tienes fuerzas para seguir intentando, que esto del cristianismo no es para ti. Tal vez tu corazón se ha sentido tan cansado de intentarlo o se ha sentido defraudado porque un hermano, un pastor, un líder te ha lastimado y no debió de haber pasado. Puede ser que tu pecado, tu mismo pecado te ha hecho caer cientos de veces y que has pensado ya no tiene caso continuar. Porque lo he intentado cientos de veces. Tal vez estás cansado, triste, decepcionado de ti mismo y quizá de Dios. Han sido tantas las veces que has querido buscar la cruz para arrepentirte que ahora te da vergüenza pararte delante de Dios. Y te sientes indigno al acercarte. Y claro que lo eres. Claro que lo somos. Porque hemos fallado al Señor una y otra vez. Pero te cuento algo. El Señor no te ha cerrado las puertas. Él no te ha dado la espalda ni te ha rechazado. El Señor no se ha alejado de ti. Cuando Cristo en la cruz del Calvario exclamó a punto de morir, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Dicen algunas traducciones. Fue precisamente para que el Señor no tuviera que hacerlo con nosotros. Dios se aleja del Hijo porque el Hijo está en la cruz cargando el pecado de todos nosotros. Y debido a eso, mis hermanos, Él no nos da la espalda. Él está con nosotros, esperando a que venga. Sí, una vez más. Sí, la décima, el número que tú quieras. Sí, Dios está esperando que vengas a Él. Dios sabe que necesitamos de su ayuda. Dios sabe que no podemos solos. Y por esa razón, la perseverancia nos enseña que en última instancia no depende de nosotros. Depende de Él. ¿Por qué estamos en este camino? ¿Por qué seguimos en el cristianismo? No estamos solo para no ir al infierno.
Eso espero. Tampoco estamos aquí porque queremos caminar por esas calles de oro y ese mar de cristal. No estamos aquí porque queremos ver a nuestros seres amados que han partido antes de nosotros. Es más, no estamos aquí en este camino por la promesa de vida eterna. Espero que no sea así, porque el pensar en una vida eterna sin un propósito no tiene mucha razón de ser. ¿Por qué estamos en este camino? Lo hacemos porque queremos ver al gran Rey frente a nosotros. Lo hacemos porque queremos ver al dueño y al Señor de nuestras almas. Todos los días luchamos y nos esforzamos, intentamos, nos caemos y nos levantamos, porque al igual que María, cuando estemos delante de Cristo, queremos correr a sus pies y derramarnos en lágrimas, en adoración al Señor. De eso se trata el cristianismo. No se trata de las calles y de la vida, y no se trata de ninguna otra cosa. Se trata de Cristo. Y llegar a ese momento en el cual nosotros podamos decir lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Iglesia, considera pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Esta es nuestra esperanza. Esto es en lo que creemos. Quiero recordarte la frase con la que comenzamos al principio del sermón, la definición de perseverancia. Todos los justificados ganarán la batalla de la fe. Perseverarán en la fe y en última instancia no se rendirán al enemigo de sus almas. Ponte de pie, por favor. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, reconocemos que muchas veces, más de las que quisiéramos aceptar, hemos caído, hemos fallado, nuestra fe ha menguado. Y por favor queremos rogarte, pedirte que nos ayudes a perseverar en esta fe. Señor, estamos en tus manos. Por favor, quita toda pasividad en el corazón de mis hermanos y de mi propia vida, Señor. Toda, Señor, pasividad y pensamiento que no venga de acuerdo a tu palabra. Por favor, ayúdanos a perseverar en este camino, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en tu Hijo. En Cristo Jesús oramos. Amén.